Bien, ¿lo pueden visualizar la pantalla completa? Sí, doctor. Ya, vamos a comenzar entonces. Bien, buenos días. Soy el doctor Segarra, como ustedes ya saben. Me voy a dedicar en estas cuatro clases teóricas con respecto a cuál es el manejo inicial del paciente traumatizado. Y principalmente vamos a incidir en lo que es la evaluación sí, evaluación primaria, ¿no? Porque la evaluación primaria es lo que permite que el paciente traumatizado se estabilice y no tenga riesgos de muerte. La evaluación secundaria ya podría estar a cargo de otro especialista, pero nosotros que vamos a estar en el tópico de cirugía de emergencia, ya sea como alumnos, como internos, como residentes o como médicos en cirugía, vamos a estar o ser responsables del manejo inicial. Y hay una secuencia lógica que ya la hemos estado conversando, que es el A, B, C, D, E, ¿no? El A es la vía aérea, el B es la respiración, C es evaluación de la circulación, D es lo que es trauma craneal y E es la evaluación completa de alguna lesión que pueda, que no pueda evaluarse inicialmente, o sea, es la exposición. En ese contexto ya hemos revisado algunas partes y el día de hoy nos toca evaluar la parte de trauma abdominopélvico, un poquito más profundo para que tengamos un contexto acerca de su manejo. Entonces, como introducción, podríamos decir que el trauma abdominopélvico es el punto más crítico de la evaluación de un paciente traumatizado. ¿Y esto por qué? Porque el comportamiento clínico de los órganos lesionados en el abdomen va a ser muy diverso. No es lo mismo que se lesione un colon a que se lesione el páncreas o se lesione el hígado o el vaso, porque el comportamiento clínico va a ser diferente. Algunos evolucionarán rápidamente a una peritonitis, otros evolucionarán como un shock hemorrágico y el grado de signología y sintomatología va a ser diverso. Por lo tanto, es muy importante estar acostumbrado a qué órganos se encuentran en el abdomen y cómo se comportan clínicamente. Es un sitio de hemorragia oculta. Nosotros cuando conversamos la semana pasada acerca de la hemorragia, dijimos que habían hemorragias externas o visibles, todas las lesiones que uno puede observar cuando el paciente llega a una emergencia, ya sea un sangrado del cuero cabelludo, de una herida en alguna extremidad. Y también tenemos el otro grupo que es la hemorragia interna u oculta. Y de lo que referíamos a la hemorragia oculta es aquel paciente que llega inestable, pero sin signos externos de sangrado. ¿Y dónde podría estar la hemorragia? En las cavidades, o sea, en el tórax, en el abdomen o la pelvis. Entonces, el abdomen es un sitio que puede tener sangre y no es visualizada externamente. A continuación, como introducción, podemos decir nosotros que el tiempo en que evaluemos un trauma abdominal va a depender mucho del mecanismo de lesión. Implica que, por ejemplo, un trauma cerrado puede tomar, podemos tomar más tiempo en la evolución o en la evaluación, o un trauma por arma de fuego, hay que evaluar más rápidamente, porque el paciente puede tener lesiones más graves, o, por ejemplo, un trauma abdominal abierto por arma blanca, en donde probablemente la lesión no sea tan grave y nos dé más tiempo para evaluar al paciente. La localización también es importante, porque si es una localización
digamos, lateral o tangencial, probablemente el paciente nos dé más tiempo en evaluarlo. Pero si tenemos una localización periumbilical, trauma penetrante, que haya lesionado a lo mejor grandes vasos, entonces sí tenemos que ser mucho más ágiles y rápidos en la evaluación. Tenemos menos tiempo para evaluar al paciente. Si tenemos un paciente inestable, en shock hemorrágico, este paciente también tiene que ser rápidamente evaluado y definido, porque el paciente se nos muere si vamos a hacer todos los exámenes que debemos de hacer. Hay pacientes que a veces ingresan a sala de operaciones solamente con un grupo sanguíneo, ¿no? Y no da tiempo ni siquiera para una ecografía o una tomografía. Entonces, esos son los tres elementos que nosotros tomamos para decidir cuánto tiempo vamos a tomar para la evaluación. Es la segunda causa de muerte prevenible. La primera causa de muerte prevenible es el tórax y los sangrados en tórax. El abdomen es la segunda causa de muerte prevenible por acumulación de sangre, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que las lesiones aquí son medianamente críticas. Los signos peritoneales que nos da una idea de que hay lesión intraabdominal a veces o casi la mayoría no están presentes porque hay una alteración del nivel de conciencia, ya sea por alcohol o drogas, o que haya un trauma cráneoencefálico asociado. Recuerden ustedes que el paciente que está despierto puede manifestar dolor. A la hora de tocarlo, dice que hay dolor, pero aquel que tiene alterado el Glasgow o está bajo los efectos de alguna droga o alcohol, probablemente no pueda definir o manifestar que tiene dolor a nivel abdominal. Por eso es que este sería un problema para definir si es que hay o no signos peritoneales. Debemos de hacer una revisión de algunos aspectos que ya hemos revisado en otros cursos, pero acá centrados en la parte de trauma. Clásicamente hemos reconocemos que el abdomen tiene dos partes, ¿no? El abdomen anterior y los flancos, pero para efectos del trauma también reconocemos que la espalda es parte del abdomen. ¿Por qué? Porque a través de la espalda, región lumbar o esa zona, puede ingresar un trauma penetrante o cerrado que afecte órganos abdominales. Entonces, con respecto a la anatomía externa, tenemos abdomen anterior, flancos y espalda. El abdomen anterior ya sabemos que está limitado o delimitado por arriba, una línea que va entre las tetillas o mamilas, por arriba. Por debajo están las líneas inguinales y pubis. Y lateralmente tenemos la línea axilar anterior. Ese es el abdomen anterior, definido así. Los flancos son aquellos que están entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Es un sitio pequeño y generalmente eh, recibe traumas tangenciales, ¿no? Pero hay que reconocer, esa es la zona de flancos y va desde el sexto espacio intercostal, o sea, casi bien alto, casi al nivel de las tías, hasta las crestas ilíacas. Finalmente, la espalda es todo lo que está detrás de las líneas axilares posteriores y van desde la punta de las escápulas por arriba hasta las crestas ilíacas. No olviden, la espalda es parte del abdomen. Aquí tenemos una visión donde podríamos ver pues tranquilamente las mamilas por delante, por arriba, perdón, línea axilar anterior y tenemos las líneas inguinales y pubis. Todo esto es el abdomen anterior. Voy a ver si puedo hacer puntero, se puede hacer puntero. Bueno.
No sé. Bueno, y hablando pues de el abdomen, existe una región muy interesante y que debemos de recordar que es el área tóraco-abdominal, que va obviamente desde las mamilas, ¿no? Desde las mamilas hasta los rebordes costales. Esta área tóraco-abdominal es especial porque si hacemos un corte lateral, vemos que involucra órganos abdominales y órganos torácicos. Si tenemos un trauma penetrante en esa área, justo en esa área que va entre la mamila y el reborde costal, tenemos que pensar por nuestro alto índice de sospecha, tenemos que pensar que puede haber lesionado órganos abdominales y también órganos torácicos. Por eso es que es mandatorio que en la evaluación, ya sea de algunos exámenes para corroborar si hay o no daño, debemos de evaluar con al menos una radiografía de tórax o si nos da el tiempo, una tomografía de tórax, porque es una frecuente causa de lesiones a nivel torácico. Ahora, si ustedes me preguntan, doctor, si tengo una lesión en el área tóraco-abdominal, en donde puede lesionarse órganos torácicos o abdominales, ¿a qué parte del cuerpo le doy prioridad? ¿Qué área evalúo primero? ¿O el tórax o el abdomen? La respuesta será, lo primero que hay que evaluar y descartar lesiones es el tórax, porque el tórax es la segunda prioridad en el manejo del trauma. Recuerden ustedes que el B es todo lo que es jaula torácica, ventilación, y ahí podemos encontrar neumotórax, hemotórax, ¿no es cierto? Entonces, antes de evaluar el abdomen, en estas lesiones, primero tengo que descartar que haya lesiones torácicas. Otro dato interesante y que se produce cuando hay un trauma en la región tóraco-abdominal es las fracturas costales bajas, ¿no? Estamos hablando de la sexta costilla hasta para abajo. Y esto implica que recordemos que existen una íntima relación de algunos órganos abdominales con la jaula torácica o con las costillas. Para ese efecto, entonces recordemos que el que está más íntimamente relacionado con las costillas bajas es el hígado y un poco menos el vaso. Ambos están debajo de las cúpulas diafragmáticas. Entonces, cuando hay un trauma tóraco-abdominal que produce fracturas costales, hay una regular incidencia en lesiones de hígado o de vaso. Pero como el hígado tiene más íntima relación con las costillas bajas, se puede lesionar hasta en un 20% de los pacientes con fracturas costales, derechas, obviamente. Y si hablamos de vaso, se puede lesionar hasta un 10% de todas las fracturas costales del lado izquierdo, obviamente. Entonces, recuerden ustedes que se lesiona más el hígado cuando hay fracturas costales bajas. Este para una visión de la espalda y flanco, ya recordamos sus límites. Si hablamos de la espalda, tenemos la punta de las escápulas por arriba, por debajo las crestas ilíacas y lateralmente tenemos la línea axilar
posterior. Y los flancos desde el sexto espacio por arriba hasta las crestas ilíacas por debajo, entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior. Entonces, estos son los límites y de lo que todos sabemos nosotros hay que agregar que la espalda se considera parte del abdomen, porque cualquier trauma a ese nivel puede involucrar órganos abdominales. Otro dato que también ya sabemos, pero hay que ordenarnos y hay que recordar, es que la anatomía interna del abdomen tiene tres espacios o cavidades. Lo clásicamente conocido es la cavidad peritoneal, donde se encuentran todos los órganos que ya conocemos. Tenemos la cavidad pélvica, que tiene sus particularidades. Y finalmente el espacio retroperitoneal, que también debemos de considerar como la anatomía interna del abdomen. Aquí tenemos un esquema donde a este paciente le hemos retirado la pared abdominal por cuestiones académicas y podemos ver nosotros las cavidades, la cavidad abdominal y su contenido. Y vemos nosotros que para efectos de trauma, nosotros vamos a localizar o generar dos espacios. Y todo tiene que ver con, eh, con el epiplón mayor. Entonces, todo lo que está por encima del epiplón mayor, que es esta grasa que ustedes ven acá y que aquí la hemos levantado, toda esta grasa que hay acá se llama el epiplón mayor y todo lo que está por encima le vamos a decir el área supramesocólica. Entonces, cuando uno describe en un reporte operatorio una lesión, tiene que poner en el área supramesocólica se halla lesión de estómago, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que está en la parte supramesocólica que está pues ocupada por el estómago, la vía biliar, el hígado principalmente. Podemos incluso ver en la parte posterior el esófago, entre otros. Y debemos de describir el área inframesocólica, que está por debajo del meso del colon. Y ahí tenemos pues todo lo que es asas intestinales delgadas principalmente y también el marco colónico. Esta es la cavidad pélvica, que es una zona que se ha delimitado y que está por debajo de una línea imaginaria que va desde el área suprapúbica hasta la región del promontorio, ¿no? Todo lo que está por debajo es la cavidad pélvica y que generalmente está ocupada por la vejiga, rectos sigmoides y eh, contenido genital femenino en las mujeres, ¿no? Principalmente. Este sería la cavidad pélvica, que también hay que mencionar que tiene ese contenido. Y finalmente el retroperitoneo. Aquí vemos en forma dinámica lo que se ve en el peritoneo de atrás hacia adelante, ¿no? Y aquí tenemos lo más posterior es pues el riñón con su grasa, tenemos los vasos, los grandes vasos, la aorta, la cava, en ese plano bien posterior. Un poco más anterior encontramos al duodenopáncreas, ¿no? Que también es un órgano retroperitoneal. El duodeno es un órgano mixto, ¿no? Es retroperitoneal, la mayoría, la parte posterior, tercera, cuarta porción, y es peritoneal en la parte duodenal, segunda porción, ¿no? Pero es un órgano mixto que podríamos considerarlo como parte del retroperitoneo. Y finalmente en el retroperitoneo se encuentra el colon, pero el colon ascendente y el colon ascendente y descendente, ¿no? Ya que estos dos segmentos del colon se encuentran fijados al retroperitoneo por la fascia de Toll, condicionando que el colon ascendente y colon descendente tengan
una mitad o una cara anterior peritoneal y una cara posterior retroperitoneal. Este es lo mismo, pero ya estático. Vemos aquí, en lo más posterior tenemos los riñones con suprarrenales y también tenemos los grandes vasos, ¿no? Cava y aorta como órganos retroperitoneales muy posteriores. Un poco más por delante tenemos al páncreas, que está por aquí, y al duodeno, ¿no? El duodeno, como les digo, tiene una pequeña porción peritoneal, la segunda porción, pero el resto es retroperitoneal. Y finalmente, mucho más adelante, pero sigue considerándose retroperitoneo, es el colon ascendente, su mitad posterior, y el colon descendente, su mitad posterior. El colon transverso es un órgano peritoneal. Más cosas que debemos de recordar. Entonces, tenemos acá, perdón, tenemos acá algunos datos con respecto al mecanismo de lesión que debemos tener presente cuando hablamos de trauma abdominal. Recordar que existen dos tipos de trauma, el trauma cerrado o el trauma abierto, y todo tiene que ver con si hay o no hay solución de continuidad. Trauma cerrado, no hay solución de continuidad en la pared abdominal. Trauma abierto, sí hay solución de continuidad en la pared abdominal. Si nosotros conversamos acerca de trauma cerrado, debemos de reconocer que existen principalmente dos tipos de lesión. La lesión por desaceleración, donde no hay contacto con el paciente, y la lesión por compresión o aplastamiento, donde sí hay contacto con el cuerpo del paciente. Si nosotros hablamos de la lesión por desaceleración, en nuestra mente, en este momento, debemos de imaginar lo siguiente. Imaginemos que una persona está yendo en su auto con su cinturón de seguridad a 100 kilómetros por hora por la carretera Panamericana Sur, por ejemplo, ¿no? A gran velocidad, sí, está yendo. Entonces, en ese desplazamiento de su vehículo, también su cuerpo está desplazándose a 100 kilómetros por hora. Y esto implica también reconocer que sus órganos intraabdominales, para ser más específico, su hígado y su vaso, se están desplazando a 100 kilómetros por hora. Entonces, llega el momento en que este caballero tiene un choque, se choca contra un muro en forma frontal. Entonces, el automóvil que iba a 100 kilómetros por hora se desacelera bruscamente y se detiene. En ese momento, su cuerpo, que está viajando a 100 kilómetros por hora, también se detiene. ¿Y por qué se va a detener? Porque este paciente tiene su cinturón de seguridad. Entonces, estos elementos de sujeción hacen que el paciente se detenga, que yendo a 100 kilómetros por hora se detenga a cero, ya no se movilice, porque tiene su cinturón de seguridad y probablemente también aparezca el airbag, ¿no? Y lo detiene el paciente, está yendo hacia adelante y se detiene. Tenemos que imaginar en este momento, como les dije, el hígado y el vaso, ¿no? Ellos también están viajando a 100 kilómetros por hora. En el momento que el hígado está yendo a 100 kilómetros por hora, el cuerpo se detiene por el airbag y el cinturón de seguridad. Y cuando el hígado continúa con la inercia de continuar con su viaje hacia adelante, se detiene
por los efectos de su airbag y su cinturón de seguridad. ¿Cuál es su cinturón de seguridad del hígado? Sus ligamentos suspensorios, ¿no? Ya conocemos eso, triangular, redondo, todos esos son ligamentos que los mantienen en su sitio al hígado. Y cuando se viene la desaceleración, estos ligamentos contribuyen a que el hígado se desacelere. Pero la otra fuerza que también participa en la desaceleración del hígado es que como el hígado se encuentra debajo, casi en la totalidad del espacio subdiafragmático, está en íntima relación con el diafragma y también con las costillas. Entonces, estos mecanismos se comportarían como el airbag del paciente. Entonces, por un lado, los ligamentos suspensorios contribuyen a la desaceleración y también, por otro lado, la cúpula diafragmática que la tiene delante y desacelera el hígado. Si nosotros vemos o hacemos un símil del mecanismo de desaceleración con el vaso, vamos a imaginar lo mismo. El vaso está yendo a 100 kilómetros por hora. Viene la desaceleración del cuerpo y en ese momento, por inercia, el vaso tiende a continuar con su movimiento hacia adelante, pero sus ligamentos suspensorios se van a comportar como cinturón de seguridad. El problema es de que el vaso no tiene un airbag, porque si recordamos, la localización del vaso es obviamente debajo de la cúpula diafragmática izquierda, pero no está por delante, no está en íntima relación con el diafragma, con la cúpula diafragmática. Por eso es que tiene un margen para seguir desplazándose a la parte anterior o hacia adelante. O sea, la única fuerza que desacelera el vaso son sus ligamentos suspensorios. Por eso es que toda la desaceleración se descarga en sus ligamentos y por ende, como el desplazamiento es mayor, termina por lesionar los ligamentos suspensorios en sus zonas de implante, lesiona más al vaso. Por eso es que cuando uno revisa en cualquier libro de trauma que ustedes puedan ver, cuando ustedes revisan cuál es la incidencia de lesión de órganos sólidos abdominales, van a encontrar de que generalmente las casuísticas ponen en primer lugar al vaso cuando se lesiona por un trauma cerrado o por desaceleración, y en segundo lugar viene el hígado. Entonces recuerden eso, ¿no? Primero se lesiona el vaso y en segundo lugar el hígado. Aproximadamente el vaso un 50% y el hígado un 40%. Lo que no sucede cuando hay fracturas costales, ¿no? Cuando hay fracturas costales inferiores, el que más se lesiona es el hígado, ¿no? Entonces, esos datos son muy importantes recordarlos para las cuestiones de porcentajes o también para lo que es examen, ya sea ahora o en el futuro. Y cuando tenemos un aplastamiento, o sea, una compresión posterior o anterior-posterior del abdomen, lo que más se va a lesionar son las áreas del abdomen que no están protegidas por los relieves óseos. Me refiero a que, por ejemplo, los hipocondrios, tanto derecho como izquierdo, o el epigastrio, están protegidos por los rebordes costales. Eh, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio están protegidos por los relieves óseos pélvicos. Los flancos, derecho e izquierdo, están más protegidos por los rebordes costales y por la espina ilíaca.
El que está desprotegido generalmente es el mesogastrio. Entonces, toda lesión por aplastamiento probablemente pueda correlacionarse más con daños en esa área y del retroperitoneo. Por eso es que la secuencia en porcentaje de lesión en un trauma cerrado, primero es el vaso, segundo es el hígado y un poco más alejado es lo que son lesiones vasculares del retroperitoneo en trauma cerrado. Si hablamos de trauma abierto, hay que recordar que existen dos mecanismos de lesión. Uno que es por arma blanca, que es cuchillo, punta, no sé, todo lo que es punzo penetrante. Y tenemos otro mecanismo que es por proyectil de arma de fuego. Entonces, repasemos un poco cómo es la nosología de estas lesiones. El arma blanca, eh, el cuchillo, produce pues una lesión por laceración o corte. ¿Esto qué implica o qué significa? Significa que todo lo que ha penetrado el arma blanca es lo que lesiona. No hay todo el trayecto que ha recorrido el arma blanca. A ese tipo de lesión se le llama lesión por laceración y corte. Y si hablamos de trauma por arma de fuego, ahí sí ya nos metemos un poco en problemas y hay que revisar un poco lo que es la balística. Entonces, en arma de fuego existen dos tipos de lesiones, ¿no? Eh, los proyectiles de arma de fuego de baja velocidad y los proyectiles de arma de fuego de alta velocidad. Los de baja velocidad o de cañón corto, los de alta velocidad o de cañón largo, los de baja velocidad o de uso civil y los de alta velocidad de uso bélico. Claro, ahora ya uno ve en la delincuencia común que los de alta velocidad o cañón largo los usan en la civilidad, pero esa clasificación no está permitida cuando se generó esta división, ¿no? En todo caso son datos referenciales. Hablemos del proyectil de arma de fuego de baja velocidad. Son de cañón corto, ¿no? Son objetos metálicos que tienen un recorrido y que impactan con un cuerpo y ahí pues todo el recorrido que genera este proyectil de arma de fuego de baja velocidad es el territorio que lesiona. Más o menos lo mismo que la lesión por arma blanca. Por eso es que el tipo de lesión que genera un proyectil de baja velocidad es laceración y corte. O sea, el tipo de lesión es el mismo que que el que produce el arma blanca. ¿Qué significa? Que lesiona todo el territorio que ha recorrido. ¿Sí? Nos complicamos un poco más la vida y vamos a hablar acerca de los proyectiles de alta velocidad. A ver, como mencioné hace un momento, estos son expulsados de un arma que tenga cañón largo, ¿no? Y este cañón largo tiene algunas partes, ¿no? Todos los cañones de arma tienen internamente una superficie por donde atraviesa el proyectil de arma de fuego, lo atraviesa para salir cuando es percutado. Y esta superficie interna se le llama el ánima, ¿no? El ánima del cañón. ¿No? Y esta ánima del cañón, como tiene una longitud, tiene algunas características. Dentro de esa ánima se encuentran unas líneas internas en bajo relieve que tienen un trayectorio helicoidal
desde lo más proximal del cañón hacia la punta del cañón. De tal manera que si ustedes lo ven a través del cañón, van a ver unas líneas que comienzan, por ejemplo, a las 3 y a medida que se están acercando al cañón, se van yendo hacia las 4, 5, 6, 7, 8, 9 y puede dar una vuelta, ¿no? O sea, va así, helicoidalmente, y pueden ser 2, 3, 4 o más líneas. ¿Qué permite esas líneas? ¿Para qué están hechas? ¿Para qué sirven? Cuando el proyectil de arma de fuego atraviesa el ánima del cañón en su movimiento de recorrido, en su movimiento de traslación póstero-anterior, va a comenzar a adoptar aparte un movimiento helicoidal, de tal manera que cuando el proyectil de arma de fuego sale de la punta del cañón, va a tener dos movimientos. Un movimiento de traslación póstero-anterior y un movimiento helicoidal, generado por las líneas que se encuentran en el ánima de ese cañón. ¿Cuál es la ventaja que tenga dos movimientos? Obviamente el movimiento de traslación le permite pues trasladarse de la parte posterior hasta la parte de la anterior. Pero el movimiento helicoidal es muy interesante porque ese sentido que le da el movimiento permite que venza mejor la resistencia del aire y pueda alcanzar mayores distancias. Ese es por un lado. Por el otro lado, cuando este cuerpo extraño, que es el proyectil de fuego de alta velocidad, impacte con un cuerpo, va a descargar mayor energía. ¿Por qué? Porque son dos energías, pues. Una energía del movimiento de traslación y una energía del movimiento helicoidal. O sea, son dos energías que sumadas generan más energía que aquel proyectil de arma de fuego de baja velocidad, que solamente tiene un movimiento de traslación. Entonces, cuando descarga esta cantidad de energía, lo que va a suceder es que va a producir más daño. No sé si lo hemos mencionado en la clase anterior, pero podemos mencionarlo ahorita, que el daño en un cuerpo es directamente proporcional a la descarga de energía. Y creo que sí lo dijimos, porque dijimos que no es lo mismo que un paciente se caiga del primer piso al suelo que se caiga del cuarto piso. El que se cayó del cuarto piso descarga mayor energía y produce más daño. Y eso es lo que sucede acá. Entonces, cuando el proyectil de arma de fuego impacta en el cuerpo, obviamente va a ser un orificio, pero como descarga más energía, va a generar como una cavidad o una cavitación. Estos proyectiles de arma de fuego de alta velocidad producen una lesión tipo cavitación, ¿no? Y eso es lo que lo diferencia de un proyectil de arma de fuego de baja velocidad. Por eso es que cuando un paciente llega con lesiones por proyectil de arma de fuego, el médico, el interno, el alumno o quien esté a cargo de ese tópico tiene que describir lo más posible las lesiones que encuentra en el cuerpo. Entonces, cuando uno encuentra, por ejemplo, una herida en arma de fuego en el brazo, ¿no? Y dice orificio de entrada, medio centímetro o 0,5 centímetros o le pone 5 milímetros. Orificio de salida, 0,5 centímetros o medio centímetro o 5 milímetros. ¿Eso qué significa? Que el orificio de entrada y el orificio de salida tienen el mismo diámetro, por lo tanto, probablemente lo que lo ha herido a ese paciente es un proyectil de arma de fuego de baja velocidad. Pero si me describen a mí una lesión en muslo, donde el orificio de entrada es medio centímetro y el orificio de salida son 2 o 3 centímetros, caramba, a este paciente lo han herido con un proyectil de arma de fuego de alta velocidad
porque el orificio de salida es más grande que el orificio de entrada, ¿correcto? Entonces, esa es una pequeña revisión acerca de la balística que debemos de reconocer como médicos para interpretar las lesiones que tenga el paciente. Lo más frecuentemente lesionado por el trauma abierto por arma blanca es el hígado y el intestino delgado, ¿no? O sea, lo que está más cerca a la pared abdominal. Y cuando hablamos de arma de fuego, es lo que es más abundante en la cavidad abdominal, o sea, el intestino delgado y el colon. Bien, ¿cómo hacemos nosotros para definir si es que está lesionado el abdomen? Bueno, ya es importante hacer una lesión. Acá hay una pregunta que acabo de ver. Sí, ¿qué pasa si la bala no sale? Obviamente hay circunstancias donde la bala no sale y solamente eh, se describe el orificio de entrada. Otra pregunta sería, doctor, ¿y cómo sé cuál es el orificio de entrada y cuál es el orificio de salida? Bueno, eso sí es muy difícil de interpretar, salvo que uno tenga cierta anamnesis con el paciente y y diga, sí, doctor, me atacaron frontalmente, ¿no? Entonces uno, toda lesión que vea en el abdomen anterior sería el orificio de entrada y toda la lesión que veamos en la parte posterior sería el orificio de salida, ¿no? Porque, sí, pues, y doctor, y si encuentro eh, no dos lesiones, sino encuentro una lesión impar, buena pregunta, ¿no? Porque entonces ahí o son tres eh, proyectiles, o son dos, pero uno salió y el otro no. Entonces, es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Tenemos que saber primero cuál es cómo fue el ataque, frontal, lateral o en la parte posterior. Entonces ahí uno ya no se puede aventurar mucho a decir orificio de entrada o de salida. Solamente puede decir usted orificio de entrada o lesión de medio centímetro a nivel del flanco derecho, lesión de medio centímetro de diámetro en epigastrio o lesión en medio centímetro en región lumbar, ¿no? Ahora me dicen, doctor, ¿qué pasa si el paciente me dice que ha estado frontalmente y le dieron un balazo y se comenzó a correr y sintió dos más? También es una posibilidad, ¿no? O sea, que puede que tenga orificios de entrada en el abdomen anterior y orificios de entrada en el abdomen posterior. Por eso es que esos detalles sí eh, implican algún riesgo legal. Por lo tanto, la recomendación, y qué bueno que hayan preguntado, es no tanto decir orificio de entrada y de salida, sino solamente describir los orificios. Es importante, sí, que si uno describe un orificio, por ejemplo, decir, el orificio es circular, de un diámetro de medio centímetro. Eso implica para el que analiza esa herida que ha sido un impacto frontal derecho. Pero si me dicen el orificio tiene una forma ovoidea, ¿no? O alargada de medio centímetro por un centímetro, nos da la idea de que ha sido un ataque lateral, ¿no? Entonces sí, es importante esas preguntas que acaban de mencionar. Bien, decíamos entonces de eh, cómo saber si un abdomen está lesionado. Como les mencioné, todo depende de la historia clínica, es la que nos manda, ¿no es cierto? Si acá el paciente lo traen como un paquete y nadie me dice nada, ya que eso es más difícil. Pero si a mí me dicen el doctor, ya sea el paramédico, el bombero o el amigo o quien vio el accidente, me dice, doctor, a este paciente ha estado cruzando la pista, venía un carro a toda velocidad, tocó el claxon, se volteó frontalmente al carro y con el parachoque le ha dado en la barriguita y lo ha lanzado 3 metros para atrás. Ah, ya digo, entonces este paciente
puede tener, bueno, un TEC por la caída, pero también un trauma abdominal por el impacto que ha tenido con el parachoque del carro, ¿no? Entonces, sí, la historia clínica sigue siendo una herramienta muy importante, claro, con los parámetros de el manejo inicial del paciente traumatizado. A veces la historia no la sacamos del paciente, ¿no? La sacamos de quien lo trae. Y a veces ni siquiera le damos bola al que lo trae, porque el paciente está tan mal que primero nos ocupamos en reanimarlo. Entonces viene el paramédico, quien sea, y le dice, un ratito, caballero, y entonces él me puede ir contando, ¿no? El doctor, el paciente estaba caminando y vino un motociclista que estaba doblando la esquina y lo atropelló y se cayó así, así. Y mientras él está hablando, yo estoy reanimando y viendo que el paciente esté con la vía aérea, que ventile bien, que esté estable hemodinámicamente, y si no, lo voy reanimando. O sea, no tengo que esperar a sentarme ahí a que me cuente la historia y después que me cuente la historia, ya, tengo que sospechar que el paciente tiene un trauma abdominal. No, no. Mientras voy reanimando, voy escuchando si es que si es que el que lo trae sabe qué ha pasado. Si no, caballero, voy a tener que hacer uso de todos mis dotes de clínico, ¿no? Y estar atento a los hallazgos del examen físico. Y para eso, pues la inspección, ver si hay algún orificio que me haga sospechar de un proyectil de arma de fuego, describirlo bien, eh, eh, deformaciones, heridas por arma blanca, heridas de cortes, escoriaciones, auscultar. Generalmente cuando hay un trauma abdominal, lo primero que pasa es que el intestino se paraliza y hay un hilio, percutir, no tanto para ver si hay timpanismo, sino para ver si refleja dolor esa maniobra de percutir. La palpación es importante porque podemos encontrar deformaciones, dolor, signos peritoneales, crepitación, enfisema, una serie de cosas. Hay que evaluar todos los orificios de heridas, ¿no? Si es por arma blanca, ya sabemos o más adelante reforzaremos que toda lesión por arma blanca deberíamos de confirmar que hay una penetración del peritoneo para sospechar que hay una lesión de órgano intraabdominal, porque hay un tercio de las lesiones por arma blanca que no penetran el peritoneo y por lo tanto no hay lesión abdominal. Entonces, eso es importante. Evaluar la estabilidad pélvica. Recuerden ustedes cuando uno evalúa el C, ¿no? El C implica circulatorio o cardiovascular. Entonces, una de las maniobras que debemos hacer para descartar que haya lesión de pelvis y sangrado en pelvis es hacer las maniobras de estabilidad pélvica. Evaluar el perineo. Recuerden que el tubo digestivo tiene un segmento que es el recto, y el recto tiene una mitad abdominal y que cuando se lesiona da signos peritoneales, o una mitad extraperitoneal, que cuando se lesiona no da signos peritoneales, pero si no se descubre a tiempo va a dar sepsis por lesión de partes blandas. Entonces, las lesiones, esta parte del intestino se lesiona por traumas perineales, ¿no? Es por eso que es importantísimo hacer el examen rectal o evaluar el perineo. Hay pacientes que se empalan, ¿no? Es la lesión, así se llama la lesión por empalamiento, ¿no? El ejemplo es que encontramos en ciertas casas rejas de fierro que tienen la punta como una lanza, ¿no? Y por mala suerte, una persona quiere pasar por encima y se sienta, ¿no? Entonces cae sentado ahí y el fierro puede entrar por la zona perianal, pero puede lesionar el,
recto, ¿no? Entonces, esas lesiones hay que describirlas y hay que buscarlas, ¿no? El examen vaginal generalmente se difiere, pero cuando hay sospecha uno prefiere llamar al ginecólogo, ¿no? Por cuestiones éticas y porque pues ellos saben más de esa zona, ¿no? Entonces sí, el examen vaginal debe ser parte del examen del abdomen, pero ahí sí tenemos que asistirnos con un especialista o en todo caso, si el caso lo amerita, si el paciente está delicada y tenemos que definir si es que hay lesiones cerca a la zona genital femenina, lo haremos el tacto genital, pero en condiciones muy limitadas. Glúteos también, ¿no? A veces la gente está siendo perseguida por un mal delincuente y el proyectil de arma de fuego le cae por el glúteo, ¿no? Hay un porcentaje de lesiones en glúteo que puede lesionar el recto, ¿no? También entonces es importante la exploración de los glúteos y el tacto rectal es mandatorio. Este es el examen de estabilidad pélvica que le dije hace un momento y que es importante hacerlo cuando uno examina el abdomen, porque justamente está en esa parte y esto nos va a dar una idea de si es que hay una fractura pélvica, ¿no? Claro, no es absoluta, ¿no? Porque hay fracturas pélvicas que no inestabilizan la pelvis y uno hace esta maniobra y la pelvis está firme, pero siempre hay el recurso de la radiografía que nos puede confirmar que hay o no hay. El tracto rectal, como les mencioné hace un momento, es un dato muy, pero muy importante, infalible en un paciente con trauma o politrauma. ¿Por qué? Primero, porque el dato del tono esfinteriano es, es, es fundamental. Eh, que tenga tono no nos da ningún dato positivo, pero si está hipotónico, nos da el dato de que pueda estar este paciente teniendo, aparte de todo, teniendo un trauma vertebromedular, ya sea alto, intermedio o bajo de la columna vertebral. Le produce hipotonía. Entonces uno hace un tacto y encuentra hipotónico, caramba, ahí sí tienen que sospechar, ¿no? Puede que se equivoquen, pero tienen que a veces pecar por exceso en trauma y después van descartando las posibilidades, ¿no? Pero es tacto rectal, está hipotónico, dicen, este paciente podría tener una trauma vertebromedular, por favor, no lo muevan mucho, movilicen en bloque, tengan cuidado, ¿no? Eso es algo interesante. Otra cosa es que en el tacto rectal haya sangre, porque si hay sangre, yo puedo decir, este trauma abdominal ha lesionado la parte baja del tubo digestivo. Si es, generalmente los proyectiles de arma de fuego lesionan, en algunos casos, el recto sigmoide y un dato clínico es que al hacer el tacto rectal encuentran sangre, ¿no? Finalmente, todo paciente que va a ser reanimado con líquidos en el C, ya sea por inestabilidad hemodinámica, necesitamos pues un parámetro clínico que nos diga si estamos reanimando bien o no. Y este parámetro clínico es la diuresis horaria. Entonces, para colocar una sonda en varones, debemos de constatar que la próstata no esté alterada. Cuando hay una fractura de la uretra anterior, ¿no? del varón, entonces la próstata flota porque obviamente ya se desconectó de la uretra, entonces a un tacto rectal y si la próstata está flotante, no hago una colocación de sonda urinaria transuretral. Debo de llamar al especialista, al urólogo, para que me ayude con una talla vesical. Entonces, esto es para darle la gran importancia de el tacto rectal en el examen de un trauma abdominal. Entonces, académicamente, el trauma abdominal o las lesiones que se produzcan en el abdomen, se dice que producirían dos
síndromes, un síndrome hemorrágico y un síndrome peritonítico. El síndrome hemorrágico ocasionado por lesión de vísceras sólidas o grandes vasos. Y la peritonitis es por lesión de víscera hueca, tanto intestino delgado, intestino grueso, duodeno, estómago, ¿no? Entonces, el síndrome hemorrágico se va a caracterizar por taquicardia, hipotensión, palidez, em, hipoperfusión tisular, shock hemorrágico, ¿sí? Y el síndrome peritonítico se va a caracterizar por dolor abdominal y todo el contexto de la infección, ¿no? Taquicardia, a lo mejor fiebre, hasta incluso hipotensión por sepsis abdominal, ¿no? Signos peritoneales y todo el cortejo, pues, ¿no? De una peritonitis. Entonces, esto más o menos académicamente podemos dividirlo en dos síndromes. Claro, en la práctica a veces no es tan, no es tan puro el síndrome, ¿no? Viene mezclado hemorrágico y peritonítico, pero más hemorrágico, o hemorrágico y peritonítico, pero más peritonítico. Entonces, académicamente podemos reconocerlo así, pero en la práctica real a veces es una mixtura, ¿no? A predominio de uno o del otro. Lo que sí, académicamente debemos de pensar estas dos cosas, ¿para qué? Para que cuando uno haga la evaluación de un paciente con trauma abdominal, busque signos de hemorragia y busque signos de peritonitis. O sea, que busque que haya lesión o no de víscera maciza o sólida y que busque si es que hay o no lesión de víscera hueca. ¿Correcto? Entonces, esa es la finalidad de esta disquisición. Otra cosa importante, de que me olvide y rápidamente les digo, existe, y van a verlo seguro cuando revisen más detalladamente con el doctor de cirugía, cuando revisen, por ponerles un ejemplo, trauma hepático, ¿no? Trauma hepático es sinónimo de hemorragia. Entonces, todos los traumas hepáticos no se operan. Casi el 80% no se operan, solamente un 20%. Sin embargo, todos los traumas de intestino o colon sí se operan. ¿Qué significa? Que si yo encuentro un síndrome hemorrágico, debo definir bien qué cosa está sangrando, porque hay un 80% de traumas hepáticos que no se opera. Sacando en limpio, no todos los síndromes hemorrágicos en trauma abdominal se operan. Y todos los traumas abdominales que producen peritonitis sí se operan. ¿Por qué? Porque una lesión hepática o esplénica que sangre genera toda esta descarga de la coagulación y puede cohibir el sangrado y solucionar el problema. Sin embargo, no existe mecanismo para que una perforación de intestino, colon, duodeno o estómago se selle o se recupere solo. Siempre hay una tendencia a que el paciente debe ser operado. Si no hay urólogo como médico general, ¿cómo manejo el poner una talla? Ni se atreva, porque ahora en la parte legal, si es que ustedes hacen un procedimiento para el cual no están capacitados y se complica el paciente, se van a ganar un juicio. Así que no se atrevan a hacer una talla vesical si es que no están o bien entrenados o no hay un urólogo que lo haga, ¿sí? Muy bien, seguimos avanzando. Los anexos en esta parte del examen, ya sabemos nosotros que hay unos anexos que nos ayudan a la reanimación del paciente y quiero mencionarles en este punto que uno cuando está evaluando el abdomen puede hacer uso de algunos anexos como por ejemplo la sonda al estómago, ¿no? Ya sabemos nosotros cuáles son las indicaciones para usar sonda al estómago, ¿no? Puede ser
para evacuar el estómago, considerar que todo paciente traumatizado tiene el estómago lleno hasta que se demuestre lo contrario. Número dos, si el paciente ha sido parcialmente reanimado con una bolsa de ambú, hay que evitar la distensión aguda del estómago. Hay un porcentaje mínimo, pero sigue siendo importante, que puede comportarse como un shock hemorrágico y no lo es. Y simplemente es la compresión aguda del estómago al retorno venoso y evita pues que la sangre llegue adecuadamente al corazón. Entonces, una posibilidad de manejo es la colocación de una sonda al estómago para evacuar el estómago del aire. Y finalmente, la tercera indicación de usar una sonda al estómago es que me hace el diagnóstico del contenido. Si sale intestinal, gástrico, duodenal, bueno, es algo habitual en un traumatizado, pero si me sale hemático, ya la cosa cambia, porque esto implica que puede el paciente tener un trauma del tubo digestivo alto, y ahí podemos mencionar trauma de estómago, trauma del duodeno páncreas, ¿sí? Entonces, esas son las justificaciones por qué coloco una sonda gástrica. Ahora, lo más cómodo y lo más clásico es colocar una sonda nasogástrica, ¿no? Porque me permite tanto tenerlo más cómodo al paciente, ¿no? Y también me permite hacer una intubación orotraqueal más cómoda si es que la necesita el paciente. Sin embargo, existen algunas circunstancias que deben hacerme evitar colocar una sonda por la vía nasal. Y estas son cuando haya sospechas de una fractura de piso medio del cráneo, rinorraquia, rinorragia, eh, signo del mapache, signo de Battle, todos esos signos me pueden inducir a que hay una fractura de piso medio de la bóveda craneana o fractura de la placa cribiforme, ¿no? Entonces, uno, si colocara la sonda por la nariz, probablemente llegue al cerebro, a la bóveda craneana, y eso sería un crimen. Así que en esas condiciones, orogástrica. La sonda urinaria para monitoreo de diuresis horaria es el mejor parámetro clínico para una fluidoterapia. Esto implica en varones tener una seguridad de que la uretra está permeable, ¿no? Hay signos indirectos de que la uretra no está permeable o está lesionada cuando hay sangrado por el meato, cuando hay una equimosis o moretón en la bolsa escrotal o el perineo, cuando hay un tacto rectal con próstata flotante, o cuando hay una desfiguración genital. No nos sabemos por dónde, así que tenemos que llamar al urólogo para que nos ayude con la talla vesical. Recuerden ustedes que aquí hay que hacer muestras de sangre y orina, y si es del sexo femenino, hay que pedir pruebas de embarazo, porque la fisiología de la embarazada es muy diferente a la población normal, a la población habitual, perdón. Estudios radiológicos, claro, trauma cerrado, trauma abierto, requieren alguna confirmación, ¿no? Puede ser ecografía, radiografía, tránsito, de acuerdo a la estabilidad del paciente, urografía, cistografía, etcétera, ¿no? Todo eso en base a descartar si hay o no lesión intraabdominal. Y para efectos, tenemos pues aquí y exámenes de imágenes que en prioridad tenemos pues el lavado peritoneal, que es lo más básico, la ecografía en segundo lugar, y en tercer lugar la tomografía, ¿no? La tomografía, que es una herramienta muy importante para efectos de evaluar el trauma abdominal. Todo esto va a depender de la estabilidad del paciente, ¿no? Si el paciente está bastante estable, podemos llevarlo al área de tomografía para que se haga su tomografía en un ambiente alejado a la zona de reanimación. Pero si el paciente no está estable, podemos hacer las otras opciones, que es el lavado peritoneal y la ecografía.
Si nosotros hablamos del lavado peritoneal, la técnica más o menos es la siguiente, ¿no? Perdón, se hace una incisión eh, más o menos de 2 centímetros por encima del ombligo y se comienza a hacer la disección de los planos hasta que uno llega al peritoneo, perdón, a la aponeurosis, apertura la aponeurosis, continúa con la disección, llega al peritoneo. Cuando llega al peritoneo, se coge como una carpita entre dos pinzas, ¿no? Y luego de eso, uno apertura el peritoneo con una tijera o un bisturí, y en ese momento pueden suceder dos cosas. Una, que espontáneamente salga sangre o bilis o contenido intestinal y uno dice lavado peritoneal diagnóstico positivo y se acabó el examen. No más, ya no hagan más. Sangre, bilis o contenido intestinal. Eso es positivo y ahí acabó el examen. Pero la otra posibilidad es que no salga nada. Y si no sale nada, continuamos con lo descrito en este procedimiento, que es colocar una sonda. Generalmente, lo que tenemos, las herramientas que tenemos son la sonda nasogástrica o una NELA. Em, Deberíamos de usar unas sondas que son especiales para diálisis peritoneal, ¿no? Unos catéteres especiales multicribados o que tienen múltiples orificios, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero no hay frecuentemente estos dispositivos y usamos una sonda que sea gruesa, ¿no? Y larga. En este caso, una Nelaton es medianamente larga y mejor podríamos usar una sonda nasogástrica que es más larga, ¿no? Siempre hay que tratar de dirigir esta sonda hacia el fondo de saco recto vesical. Claro, es a ciega, ¿no? Pero hay que tratar de alguna manera, alguna maniobra, tratar de dirigirlo hacia la parte más declive del abdomen, que en este caso sería el fondo de saco recto vesical. Cuando uno está colocando esta sonda, pueden suceder dos cosas, ¿no? Estoy introduciendo el tubito o la sondita a través de ese orificio que he hecho en el peritoneo y en ese momento pueden suceder dos cosas. Que por efecto de las propiedades de la capilaridad, ¿no? Se vence la tensión superficial del líquido que esté dentro del abdomen y puede inmediatamente ascender por por esa sonda. Uno puede mirar que está ascendiendo o sangre o bilis o contenido intestinal. Si sucede eso, el diagnóstico es lavado peritoneal, diagnóstico positivo, se acabó el examen, saco la sonda, cierro la herida, ¿no? Pero si yo introduzco esta sondita y no veo nada, continúo con el examen y lo trato de introducir, como les dije hace un momento, hasta que llegue al fondo del saco recto vesical, que implicaría introducir la sondita a unos 15 a 25 centímetros aproximadamente. En esos momentos yo dejo la sondita y el otro extremo de la sonda lo voy a conectar a una venoclisis que tenga un cloruro de sodio y que caiga a gravedad. Acto seguido, hago ingresar todo ese litro de cloruro dentro del abdomen, luego lo movilizo para que se homogenicen las secreciones que se encuentren en otras partes, flanco, etcétera, si la hubiera, y acto seguido desconecto ese suelito o conectado lo coloco a una zona de infradesnivel, o sea, debajo del paciente,
para que por efecto de vasos comunicantes trate de regresar el líquido hacia el frasquito. Hago algunas presiones, algunos movimientos de la sonda, ¿no? Para tratar de recuperar la mayor cantidad de líquido posible, lo cual es imposible. Generalmente queda líquido, ¿no? Se recupera 60% de líquido, bueno, si tienes mucha suerte hasta el 70-80%, pero siempre queda líquido entre los recesos, entre los intestinos, interasas, ¿no? Se difunde el líquido y se queda, ¿no? No hay forma, ¿no? Es muy difícil, perdería mucho tiempo estar intentando sacar. Luego que hago esa maniobra de retorno de líquido, lo mando al laboratorio. Y si el laboratorio me dice que por cada mililitro encuentra más de 10 a la 5 glóbulos rojos, más de 100.000, ¿no? Más de 10 a la 5 glóbulos rojos, más de 500 glóbulos blancos, que haya bilis o fibras, eso es lavado peritoneal diagnóstico positivo, ¿no? Más de 10 a la 5 glóbulos blancos, más de 500, perdón, más de 10 a la 5 glóbulos rojos, digo bien, más de 500 glóbulos blancos, fibras o bilis, es lavado peritoneal diagnóstico positivo. Entonces, esa es la forma de interpretar el lavado peritoneal. El segundo examen en importancia es la ecografía, ¿no? La ecografía es un examen no invasivo, ¿no? Que se puede hacer al pie del paciente, incluso se puede hacer en el paciente inestable, porque sigue en la zona de reanimación, ¿no? No pierde su estatus de paciente que está reanimándose, ¿no? Y por ende se puede hacer en el área de reanimación y se puede hacer cuantas veces uno quiera, repetidamente, varias veces cada, cada media hora, cada hora, ¿no? El problema es que la ecografía es operador dependiente, ¿no? Y eso implica que la interpretación que la da el médico puede ser correcta o puede ser errónea, y puede ser errónea por exceso o por defecto. Entonces, eso tendríamos que estar entrenados, ¿no? Para hacer una ecografía y buscar lesiones. Gracias a Dios, hoy por hoy, lo que se ha hecho con la ecografía es simplificarla, y vamos a ver más adelante, ahora se llama EcoFast, que es solamente para ver líquido. No me interesa ver la morfología del hígado, la morfología del vaso, no, no, no. Aquí solamente queremos ver líquido, porque el líquido en trauma es sangre hasta que no se demuestre lo contrario, y es lo más importante. O sea, la ecografía hoy por hoy se ha simplificado y se puede hacer N veces. Hay que tener cierto entrenamiento, pero sí es una herramienta práctica. ¿Y cuándo se dice que es práctica? Cuando es reproducible, o sea, no hay que ser radiólogo. El alumno de medicina puede hacer una ecografía para buscar líquido. Es factible, es sencillo. No hay nada extraordinario. El cirujano, el endocrinólogo, el cardiólogo, el interno de medicina, el alumno de medicina puede hacer ecografía porque simplemente lo que busca es líquido, al menos hablando de trauma. Ya si me dicen, doctor, busque si tiene piedras en la vesícula, ya no, pues, ¿no? Doctor, búsqueme a ver si tiene quistes renales, tampoco. Ya estas son cosas mayores que obviamente justifican que haya una especialidad de radiología. Pero para efecto de trauma, las cosas sencillas y que tengan gran importancia en el manejo son las que vamos a ver acá. Entonces, la ecografía es una buena herramienta. Y finalmente la tomografía, ¿no? La tomografía computarizada es un excelente examen, principalmente para ver retroperitoneo. Es una fotografía de todo el abdomen, ¿no? Y hoy por hoy, la ventaja es que gracias a la tecnología, el alumno Juan o el alumno Pedro no interpreta bien la tomografía que está viendo, agarra su celular, ¿no? Lo graba la secuencia, se la manda a su amigo
Francisco, que sabe más de tomografía, o se lo manda al doctor Pérez, que es un trome en tomografía, y dice, doctor, tengo un paciente traumatizado, esta es su tomografía. En tiempo real, a los 30 segundos, le manda el informe el amigo o el médico que tiene confianza y dice, mira, hijo, este paciente tiene una fractura del hígado o tiene un trauma esplénico o hay sangre en más o menos tal cantidad, etcétera, ¿no? O sea, la tecnología nos ha, nos ayuda en ese aspecto porque podemos tener el consenso de muchos colegas que saben más que uno a través de un celular, sí, pues un celular. El problema de la tomografía es que el paciente pierde su estatus de paciente que se está reanimando, o sea, sale del área de reanimación. Un paciente inestable no puede ir a una tomografía, se puede morir en el área tomográfica simplemente por querer obtener una imagen de qué es lo que tiene en el abdomen, ¿no? El paciente tiene que estar hemodinámicamente estable para ir a una área de tomografía. Bien, vamos a hacer un paréntesis de 15 minutos para que puedan tomar su desayuno. Sé que ha habido una pequeña incoordinación en los horarios y que los ha hecho levantarse este, inesperadamente porque la